Ok, este video se lo voy a tener que hacer en medio de un apagón porque les cuento que dentro de mi país Cuba, debido a varios factores como la precarización, la escasez, la necesidad y toda la situación que estamos viviendo de forma general, entre otros factores más específicos como la poca disponibilidad de combustible que existe en el país, los cubanos nos vemos obligados a sufrir largas e interminables horas de cortes de fluido eléctrico, que es lo mismo en dependencia de la zona en la cual te encuentres o en la provincia en la cual estés viviendo. Pueden ser de 8 horas en adelante, 12, 14 horas, incluso puedes estar uniendo un día con otro debido a la gran cantidad de tiempo que estás prácticamente a oscuras. Y bueno, como bien les mencioné, esto es algo que sufrimos todos los cubanos dentro de la isla que seguimos viviendo aquí, pero como saben que este canal se enfoca principalmente en temas odontológicos, senté esa pequeña base en estos segundos iniciales del video para comentarles que imagínense con lo mucho que tiene que lidiar un profesional como lo es el dentista con toda esta situación de los apagones, de los cortes de fluido eléctrico y de la poca disponibilidad de combustible que hay dentro de Cuba. En los horarios bien tempranos de la mañana en los cuales les estoy creando este video es el horario perfecto e ideal para que todas las personas que tengan un trabajo acudan a su centro de trabajo para trabajar las 8 horas correspondientes. Bueno, imagínense ante esta situación cómo tiene que hacer no solo el dentista, sino cualquier profesional de forma general o cualquier persona que tenga un trabajo para prepararse para salir para su centro de trabajo. Que evidentemente si no cuentan, por ejemplo, con una lámpara, como mismo yo tengo una aquí para poder iluminarme y crearles este video, o simplemente una vela, tienen que hacerlo todo a oscuras. Y sé que este video van a ver los dentistas, ya sean cubanos o cubanos fuera de Cuba o dentistas extranjeros. No me dejarán mentir cuando les digo que en nuestro caso no es solo prepararse en el sentido de vestirte y preparar el desayuno o desayunar. No, nosotros es un proceso más allá, que es preparar la maleta con todo el instrumental dental que vamos a llevar, la mochila con toda la documentación, ya sean historias clínicas de los pacientes, recetas médicas, y como siempre me gusta decir a mí, estamos cargando de aquí para allá y de allá para acá. Siempre tratamos diariamente de separar cosas que sabemos que no vamos a utilizar en el día para tener menos bultos encima. Entonces podrán imaginarse que hacer todo eso a oscuras, si no tienes al menos una pequeña fuente de iluminación, se hace un poco tedioso. Así podemos pasar a la situación que puede estar enfrentando un dentista en Cuba en las clínicas dentales. Y no voy a irme del tema del combustible, que prácticamente puedo decirles que es como que un tema súper tedioso para el cubano de forma general. En el caso de las clínicas dentales, podemos decir que estas evidentemente están dentro de instituciones de salud como los policlínicos y los hospitales. ¿Qué pasa? Que tiempo atrás, cuando sucedían estos apagones o estos cortes de fluido eléctrico, estas instituciones contaban con su planta eléctrica, la echaban a funcionar en medio del apagón y el centro de salud podía seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Con esta poca disponibilidad de combustible, de este recurso indispensable para funcionar prácticamente gran parte de todo un país, se podrá imaginar que no hay suministros suficientes para poner en marcha esta planta que también depende de este recurso. Y es por esto que muchas clínicas debieron ajustar su método de trabajo a la realidad que estamos viviendo dentro de Cuba. Imagino que muchos profesionales tenían que aprovechar la brecha de luz eléctrica que existe, ¿saben?, en el tiempo que la zona donde se encuentra enclavado esta institución, aprovechar el tiempo al máximo antes de que quiten la luz. Y si no tienen suministros suficientes para arrancar la planta eléctrica, imagínense. En tiempos recientes, debido a toda esta realidad que les he estado comentando, estamos como que en un proceso de transición energética, y es por eso que cuando usted ve alguna noticia de Cuba, por ahí siempre va a resaltar algo relacionado con los paneles solares, ya que el país o el gobierno está apostando por esta fuente de energía, a tal punto de priorizar centros importantes como es el caso de los centros de salud, ¿sabes? Ahí es donde se atienden a los enfermos, a los pacientes, a las embarazadas, a toda aquella persona que tenga una necesidad porque se siente mal, demás y demás y demás. Y de entre ese grupo entramos nosotros los odontólogos. Entonces, dentro de estas instituciones, en muchos de ellos ya están colocados estos paneles solares para
que siga funcionando dentro del corte eléctrico y de cierta forma alivia toda la situación, al menos para las instituciones relacionadas con la salud, porque no se crean que es que todos los cubanos tienen paneles solares, ¿ok? Estoy puntualizando 2 o 3 cositas porque sé que muchas personas que ven estos videos no conocen un poco sobre Cuba, pero bueno. Entonces, créanme que el tema del fluido eléctrico para el odontólogo es súper importante porque sabrán, y aquellas personas que no sepan se van a enterar ahora, que para nosotros trabajar la matriz, el corazón de que la clínica esté funcionando, se llama compresor, o nosotros le decimos compresor, que es esa fuente de alimentación que se conecta a los sillones odontológicos, para que entiendan, y de esta forma podemos utilizar la jeringuilla de agua y aire, podemos utilizar la lámpara, ¿saben? La parte de la iluminación, la lamparita, para poder examinar de una manera más cómoda la cavidad bucal, y también que funcionen los conectores donde van instrumentales o herramientas importantes del odontólogo o del dentista, como es el caso de la pieza de mano o el areador, o otros como el ultrasonido para las tartrectomías o limpiezas dentales. Entonces, quitando ya la parte del combustible, puedo hablarles de otras cosas que son bien chocantes para el profesional, como es el caso de los suministros, como es el caso de los recursos con los cuales debe contar un odontólogo normalmente para poder trabajar. Sabrán, y esto sé que no solo los profesionales, sino los pacientes lo saben cuando acuden a la clínica dental, que siempre escasea algún recurso por X motivo, por Y motivo, que un día puedes ir y no hay amalgamas. Otro día vas y se acabaron los capules para las anestesias para hacer las extracciones. Otro día no hay guante, otro día no hay algodón. Y así sucesivamente. Bueno, en la clínica dental dentro de Cuba puedo decirles que siempre pasa algo. Uno trata de intentar una armonía en la clínica y poder atender a sus pacientes, y ahí es cuando nosotros nos volvemos magos, porque tenemos que inventar sin poder, la verdad. Y entonces existen otras situaciones que también uno tiene que estar como que pendiente, pero bueno, ya eso no depende del profesional, porque sí, sé que los pacientes quieren como que atacar al profesional, al odontólogo, ¿por qué? Nunca hay nada, hoy no hay agua, hoy no hay esto, pero eso, les digo, no depende del profesional. Lo mismo pueden averiarse o dejar de funcionar artefactos y herramientas también importantes dentro de la clínica dental, como es el caso del autoclave. El autoclave es indispensable, importantísimo para esterilizar el instrumental que nosotros utilizamos. Y esos son como 2 o 3 ejemplos, porque sí, este video va a ser algo como que general, y si las personas o los profesionales que lo vean quieren comentar algo que me salte, algo que es importante mencionar, déjenlo en la parte de los comentarios y quizás podamos hacer una segunda parte de este video. Ahora, debido a la escasez de estos productos, claro que el odontólogo quiere seguir trabajando, claro que el odontólogo quiere seguir adelante, y es cuando llega al punto de hacerse de su propio instrumental, de sus propios recursos, de sus propios materiales, porque evidentemente al faltar, para que entiendan, una pieza de rompecabezas, ya el odontólogo como que tiene que decir, no puedo trabajar. Y es cuando acude al mercado negro, es cuando acude a modo de inversión, por decirlo de alguna manera, comprar todo el material propio y necesario para él, para cuando un día falte poder utilizarlo. Y ahí es cuando tiene que sacrificarse, comprar absolutamente todo, ya sea en moneda nacional, pero mayormente las cosas que te encuentras por ahí tienen que pagar en dólares o al cambio en moneda nacional, a como está en mercado informal aquí dentro de Cuba. Así que se podrán imaginar que comprar materiales con una moneda que realmente el mismo odontólogo no la produce, que es el dólar, es otra tarea ardua que debe hacer. Pero bueno, les puedo decir que en el mercado negro se encuentran todo, desde la amalgama hasta el capule, las cajas de resina, en el caso de la prótesis, por ejemplo, los dientes para la prótesis. Y yo sí les digo, yo soy de ese profesional que siempre me gusta que todos mis pacientes salgan sonrientes, no solo por el hecho de resolver su problema dental, sino también por decir,
resolví mi problema. Y eso, créanme que en el periodo en el cual yo estuve trabajando, me costaba trabajo, pero al final lograba hacerlo, que todos se fuesen satisfechos, que todos se fuesen a su casa con sus indicaciones, con su tratamiento resuelto, básicamente. Y otra de las realidades que vive el dentista dentro de Cuba es la forma en la cual que nosotros, sin darnos cuenta, nos volvemos unas personas multiusos. Es increíble cómo, debido a todas las situaciones que uno atraviesa aquí de forma general, nosotros nos ajustamos a cualquier ámbito, a cualquier alteración, por decirlo de alguna manera, porque debido a todos estos factores, en muchas ocasiones, no está completamente la armonía de la clínica dental, para que entiendan, y entonces hay muchos odontólogos que se van a pasar toda la jornada laboral sin trabajar, sin atender a sus pacientes, sin hacer nada, y es ahí cuando lo mismo nos ponen a una campaña para el vector de mosquito, que si nos ponen a pesquisar, que si nos ponen a ver a nuestros pacientes, a nuestro grupo familiar, las embarazadas, los ancianos, las madres con niños, todos esos grupos priorizados, que nos ponen, por ponerles otro ejemplo, en el caso de la pandemia, a echar el hipoclorito en la parte delante de la puerta, a vacunar, entre otros cargos más y entre otras funciones más que no tienen que ver nada precisamente con la odontología. Y bueno, estoy haciendo esto de manera escalonada. Ya les estuve hablando desde que el odontólogo aquí en Cuba se despierta, va al trabajo con todo lo que tiene que enfrentarse. Imagínense cuando regresa, y aquí vuelvo a retomar el tema de los apagones, porque es un recurso súper vital en la vida del ser humano y aquí escasea, pero a niveles extraordinarios. Después de 8 horas laborales, llegar agotado de tu trabajo y, como les dije, son tantas horas de corte de fluido eléctrico o tantas horas de apagón que en la mayoría de los casos llegas y te encuentras así, prácticamente oscuro. Con la diferencia que ahora en los horarios de la mañana hay un poco más de claridad. Ya en esos horarios de la tarde ya hay una plena oscuridad. Imagínense cuando uno llega cansado y no tiene luz para cocinar, no tiene luz para ver el televisor, no tiene luz para hacer lo que entienda, ocio, entretenimiento, desconectar, porque ya salió de su trabajo. Y a eso súmele el hecho de otro recurso vital importante que también escasea grandiosamente dentro de Cuba, el agua. Llegar cansado de tu trabajo, que no tengas ni luz ni agua para cocinar, para bañarte, para fregar, para acostarte, para... Imagínense. Y esto, ojo, porque no piensen que soy específico, esto es algo que atraviesa todas las personas que viven dentro de este país. Pero como les dije al inicio del video, aquí nos enfocamos con todo lo relacionado con odontología y en algunos casos como este, con el país en el cual estamos viviendo. Bueno, yo creo que fui lo más general posible, abarqué todos los aspectos que tenía en mente, pero creo que al mismo tiempo hay un poquito más de tela por donde cortar, así que creo que con esta temática en específico o con este tema, creo que nos vamos a volver a ver las caras en otro momento, así que yo invito a que pongan en la parte de los comentarios si eres dentista o no, si eres un dentista cubano dentro o fuera de Cuba, o eres un dentista extranjero, a ver todo lo que te tuve que contar en este video, o más bien escuchar. Que me comentes ahí abajo en la parte de los comentarios otra realidad que enfrenta el dentista en Cuba que no hay incluido en el video, otra cosa que usted sepa, para así utilizar todos esos aspectos, incluso si me quieren contar hasta historias, mucho mejor, para exponerlas en un segundo video, ¿saben? Sin exponer la fuente, básicamente, para argumentar un poco más, sí, porque estos videos son como que generales para que las personas que desconozcan de todo esto entren un poco en contexto y ya en otros videos, otras entregas, segundas, terceras partes, podemos ser más específicos. Así que yo de esta manera me despido. Vamos a ver a qué hora viene el fluido eléctrico. Al momento de grabación de este video estoy sin luz, algo normal aquí. Y estoy eternamente agradecido porque hayan visto el video hasta el final y no olviden dejar su me gusta, compartirlo con un amigo y suscribirse. Nos vemos en unos días con más videos y no olviden cepillarse las 4 veces del día. Hasta la próxima.